Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Hoy voy a presentar yo un caso clínico y un testimonio personal. Para quienes no me conocen, soy la doctora Raquel Inés Bianchi, soy la presidente de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad y soy la directora de la Escuela de Psicoterapia Ontológica. Les voy a compartir un PowerPoint que me va a ir acompañando durante la presentación y les voy a proponer que dejemos las preguntas para el final. ¿De acuerdo? Yo voy a tratar de ir despacio para que podamos ir sintiéndonos en este recorrido y las preguntas las dejamos para el final. Les voy a compartir pantalla. Yo voy a hablar de este tema, de la arritmia al ritmo sagrado. Voy a presentar mi propio caso clínico y un proceso de sanación que se fue dando para poder estar curada. Primero voy a presentar el caso clínico, después voy a hablar del proceso de sanación, después voy a dar los fundamentos científicos para terminar para en general una propuesta de hábitos saludables que epigenéticamente favorecen conservar el estado de salud. Es importante que quiero comentarles que esta presentación está hecha desde el marco de la medicina integral y de la psicología ontológica. La medicina integral es la medicina científica que le suma las terapias complementarias de eficacia demostrada. Entonces, la medicina científica es maravillosa y es la que me salvó la vida inicialmente, y las terapias complementarias son aquellos abordajes que incluyen cuerpo, mente y estilo de vida. Pero también el abordaje de la psicología ontológica, tiene un modelo bio, psico, socio, cultural, axiológico, valores y espiritual, donde ponemos el acento en la actitud de la conciencia, la actitud conciencial, o sea, vivir desde la claridad y el propósito, y en un estado de autoobservación de los pensamientos, emociones, conductas, comportamientos, para hacernos responsables de nuestros actos y de las tomas de decisiones alineadas con los valores profundos. Y también la espiritualidad, que la entendemos como esa conexión profunda con uno mismo, con los demás y también con lo trascendente, o Dios, o como cada uno lo llame, el universo, la inteligencia infinita, la vivencia profunda, cada uno según su propio sistema de, de creencias. En esta charla vamos a ver cómo escuchar a nuestro corazón o también escuchar a nuestro cuerpo, eso ya es medicina. Y cómo el corazón nos puede servir como guía en nuestra vida y ayuda a integrar todas nuestras dimensiones y el proceso de sanar desde el alma. Entonces voy a comenzar con mi testimonio personal. Voy a dejar de compartir. Mi testimonio personal, en el 31 de marzo del año pasado, estaba teniendo consultorio como ahora y empiezo a sentir muchas palpitaciones, muchas palpitaciones. Entonces decido cancelar mis últimos dos pacientes. Serían como las 5 de la tarde, y he decidido, bueno, iba a terminar a las 9 de la noche, cancelar mis últimos dos pacientes para poder ir a el centro de demanda espontánea. Acá a 5 cuadras de casa tengo los consultorios externos del Sanatorio Mater Dei y cancelo estos pacientes y me prefería ir a demanda espontánea y no a la guardia, porque no imaginaba que era algo grave. Entonces, bueno, me dirijo para los consultorios externos, me atiende el médico, ahí le pide a la enfermera que me tome un electrocardiograma
y me pregunta si sentía algo mal. Yo dije que no, o sea, no tenía dolor, no tenía disnea, yo estaba bien, había llegado caminando, había ido caminando. Entonces me dice, por favor, después de ver el electro, se queda acá sentada, que tengo que llamar a Código Rojo por mi prepaga, ¿no? Entonces le digo que tengo que ir a la guardia. Y me dice, sí, tienen que evaluarla, entonces, pero me voy caminando a una cuadra que daba la guardia del sanatorio. Entonces dice, no, 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 por protocolo tiene que esperar acá. Bueno, me quedo sentada, a los 20 minutos llega la unidad coronaria móvil y me querían derivar a otro centro muy bueno en medicina, muy bueno en cardiología, pero realmente yo quería atenderme en el Sanatorio Mater Dei. ¿Por qué? Porque tengo mi historia clínica ahí centralizada, pero además tienen una atención profundamente humanística. Es llevada por las hermanitas de Schoenstatt y siempre me he sentido como en casa. Y ya venía, como les voy a contar de acá un ratito, ya venía de haber pasado casi 3 meses atendiéndome por un tema de piel en un lugar muy bueno médicamente, pero con un trato no muy humanístico. Entonces, donde éramos un número, cada uno era un número, cada uno era, íbamos para atendernos puntualmente lo necesario, pero no me sentía abordada como ser humano, como persona íntegra, completa. Entonces, descarto que me lleven en el móvil, les firmo que no estoy, que no lo quiero hacer y me voy caminando a la guardia del Sanatorio Mater Dei, me acompaña caminando el camillero. Obviamente, cuando llego a la guardia, ahí me hacen los controles, me revisan, me hacen un Doppler cardíaco y me dicen que me tengo que internar en en terapia intensiva porque estaba con una fibrilación auricular y una taquicardia supraventricular con muy alta respuesta. Inmediatamente me anticoagularon porque para los que no son médicos, cuando hay una fibrilación auricular, la aurícula cardíaca que tiene que contraerse con vigor, hace unos movimientos como fluctuantes y no consigue enviar la sangre y la sangre acumulada puede generar trombos y esos coágulos y esos coágulos hacer trombos en diferentes órganos vitales del cuerpo, donde el más peligroso es el cerebro, ¿no? Hacer una ACV. Entonces, bueno, inmediatamente me anticoagularon y me medicaron para empezar a controlar este estado desordenado de mi corazón. Bueno, les voy a volver a compartir pantalla. Entonces, esto pasó el 31 de marzo. Entonces, acá estoy yo internada ese mismo día. Primero fue el aviso del cuerpo. Yo estaba trabajando, pero empiezo a sentir algo desordenado en el pecho. Entonces, siempre el cuerpo, un cuerpo sano, un cuerpo que está bien, no da síntomas, no duele, no lo sentimos. Por eso es tan importante lo que hicimos recién antes de empezar, ¿no? Respirar y empezar a habitar el cuerpo, escucharlo. En este caso fue el aviso de mi cuerpo, el aviso de mi corazón. En segundo lugar, fue muy buena mi decisión de elegir un ambiente humanístico. Esto es otro punto importante, hacernos atender en lugares donde nos sentimos que nos abordan completamente, íntegramente, ¿no? Tanto la patología que podemos tener, pero también nuestra historia personal, quiénes somos, la situación que estamos viviendo. Ahí, ya una vez internada, obviamente me medican y si no revertía la situación, si no revertía la fibrilación auricular, en las primeras horas de la mañana iban a hacer una cardioversión. La cardioversión es dar un pequeño shock eléctrico para que el corazón vuelva a latir como corresponde. Entonces, bueno, pido que avisen a mi hijo, que avisen a mi familia. Ahí empiezo a entender la gravedad de lo que me estaba pasando.
agradecía no tener dolor, no estar sufriendo, agradecía no haber hecho una ACV, o sea que no haber hecho una trombosis, ¿no? Un coágulo que se hubiera desprendido. Y una vez comprendida la situación de gravedad que estaba viviendo, eh, es ahí donde digo, bueno, tal vez es mi momento de hacer el traspaso. Entonces ahí empiezo a revisar cómo estaba dejando todo en mi vida. Rápidamente empiezo a revisar trabajo, compromisos, tareas, familia. Y gracias a Dios tenía todo en orden. Cuando viene mi hijo, bueno, le empiezo a dar referencias vinculadas a papeles, a cuentas, a, a cosas que por ahí, si yo no estaba, era importante que él pudiera manejar. Pero esto fue importante, ¿no? Qué importante es poder llegar al momento de nuestra muerte y sentir que uno tiene las cosas ordenadas, ¿no? Tanto a nivel material como a nivel legal, como a nivel afectivo, con los vínculos. Entonces, bueno, por eso ahí puse revisión de vida, ahí revisé y bueno, me recuerdo que eran como las 2 de la mañana y dije, bueno, voy a dormir y ojalá, si me tengo que ir, que sea en este momento, durmiendo, porque de vuelta seguí agradeciendo no tener dolor, no estar sintiéndome mal. ¿M? Entonces, resumiendo un poquito la presentación del caso, paciente de 67 años, el año pasado tenía 67 años, sin antecedentes de enfermedades previas. En diciembre, o sea, hacía 2 meses y medio, había hecho, perdón, enero, febrero, hacía 3 meses había hecho mi control médico anual, que había dado todo normal, el control clínico, de laboratorio, ginecológico, ecoestrés, Doppler cardíaco, vasos del cuello, ecografía abdominal, todo estaba normal. Lo que había aparecido en la piel, que si miran ahí el puente de mi piel, en la nariz, acá se ve algo, había aparecido un puntito que molestaba y le hicieron biopsia y era un carcinoma escamoso, invasor, y bueno, esto en enero, esto lo detectan en enero, y el 18 de marzo, 2 semanas antes de este episodio, me hacen la extirpación de ese carcinoma. Y esto es importante porque me dieron un analgésico para tomar al día siguiente, que en realidad no tenía dolor, pero como me lo indicaron, lo tomé. Y después de tomar esa medicación, comencé con palpitaciones 2 semanas antes de este episodio, ¿no? Pero después que se lo comenté al cirujano, desestimó que hubiera sido por la medicación. Pero bueno, pasó así. Entonces, el 31 de marzo hago este episodio de fibrilación auricular y taquicardia supraventricular de alta respuesta, que ahora, para los que no son médicos, voy a explicar un poquito mejor de qué se trata. Estoy esa noche internada e iban a hacer cardioversión al día siguiente si no mejoraba, pero mejoró, entonces me dan de alta al día siguiente y que controle, que haga, que me habían reservado un sobreturno para que haga el control con con el cardiólogo o electrofisiólogo, y me dan de alta con anticoagulante y con beta bloqueante. Acá estamos en la cafetería del sanatorio, que es tradición con mi hijo, siempre que tenemos alguna consulta o algo, o por lo que sea tenemos que ir, nos vamos a tomar nuestro desayuno, nuestra merienda juntos en la cafetería. ¿Cómo sigue esto? El día 2 de abril lo veo al electrofisiólogo, que me pide un holter de 24 horas, el holter, el holter cardíaco, y me sostiene la misma medicación, y ante cualquier inconveniente que fuera a la guardia nuevamente. El día 4 de abril me dan el holter y continuaban los episodios de fibrilación auricular, la taquicardia auricular continuaba y por momentos ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca promedio era de 103, era alta, y tenía extracítoles supraventriculares 18.400, casi 18.398, cuando el máximo es 100 a 200. Y tenía extrasístoles ventriculares 950, cuando también el máximo es de 100 a 200. O sea, continuaba
el corazón no estaba latiendo en forma ordenada. El 10 de abril lo veo al especialista y me dice que lo que teníamos que hacer había dos abordajes. Uno es ablación por radiofrecuencia o por cateterismo, o seguir con un tratamiento medicamentoso crónico porque tenían que ponerme un antiarrítmico. La ablación por radiofrecuencia, para quien no sabe, ponen un catéter por la ingle, ese catéter va llegando a la aurícula, que es donde estaban ocurriendo todos los latidos anormales, y se hace como una cauterización para ir apagando los focos anormales. Entonces, esta intervención tiene un 90% de éxito, o sea, habitualmente uno puede curarse por esa intervención. Pero si yo no quería hacer la intervención, bueno, el tema era seguir con medicación, el beta bloqueante u otras medicaciones, donde algunas tienen efectos secundarios. Entonces, ante este panorama, le pregunto al médico si podíamos esperar un mes de tiempo, porque iba a optar por la ablación, obviamente, iba a optar por la intervención, pero que yo quería trabajar psicoespiritualmente conmigo, porque creía entender de dónde venía mi problemática. Entonces el médico me dijo que sí, que continuara con la medicación, cualquier cosa fuera la guardia, pero que sí, que esto lo podíamos programar y que podía volver en un mes de tiempo. Entonces me dispongo a trabajar psicoespiritualmente conmigo. Eso fue el 10 de abril. Ya el 14 de abril siento que disminuyen los síntomas, casi desaparecen todos los síntomas. El 25 de abril ahí me pido yo misma un Holter porque sentía que estaba muy bien. Ahí la frecuencia cardíaca, el ritmo era sinusal, ya el ritmo era normal, la frecuencia cardíaca 80 por minutos, mínima 62, máximo 120. Las extrasístoles supraventriculares habían bajado de 18.400 casi a 365, el máximo es 200, 365. Me vuelvo a hacer otro Holter el 13 de mayo y acá ya dio normal, el ritmo sinusal, que es ritmo normal, esto fue al mes de tiempo, ¿no? La frecuencia cardíaca normal, mínimo y máximo normal, y extrasístoles 15, que es lo normal, ¿de acuerdo? En máximo hasta 100, 200. El 12 de junio retardé un poquito la consulta con el cardiólogo porque como yo me sentía ya normal, quería ver si de golpe me ponía mal de vuelta y bueno, por eso lo vi el 12 de junio, pasó más de un mes como habíamos pactado, pero lo hice a propósito para ver si volvía la patología. Entonces lo veo al electrofisiólogo y me dice, está curada, y me da el alta cardiológica. Hablamos de la medicación y convenimos suspender el anticoagulante porque, bueno, ya no tenía ninguna arritmia, no tenía nada, ya desde casi el 13 de mayo, ya no tenía ningún tipo de patología, y los anticoagulantes también pueden tener efectos secundarios. Pero me dijo continuar con el beta bloqueante y yo le dije, ¿cuándo vuelvo de control? Me dijo, no, de acá en adelante el control con el clínico. Y el 15 de agosto, o sea, ya un mes antes, para julio, yo empecé por mi propia cuenta, bajo mi responsabilidad, a bajar el beta bloqueante y el 15 de agosto lo termino suspendiendo bajo mi responsabilidad y hasta el presente, un año y medio después, no se repitió el problema y además me hice otro ecoestrés para fin de año, como suelo hacer siempre, y me dio normal. ¿Mm? Lo lindo es que por eso digo este lugar humanístico, ¿no? Yo le dije al cardiólogo, le digo, ¿sabe cómo me curé? Me dijo, no, dígame. Y le digo, nuestro Señor Jesús me curó. Y él me responde, él a veces hace eso. Entonces, como resumen del caso clínico, estuve internada en UTI con fibrilación auricular y extrasístoles supraventriculares de alta respuesta, con inminencia de cardioversión. A los 4 días continuaba la fibrilación y extrasístoles, muchísimas extrasístoles. A las 2 semanas siento que ya disminuyen los síntomas,
aplicando lo que les voy a ir contando que fui aplicando, ¿de acuerdo? A los 25 días ya el ritmo era sinusal, extrasístoles 365, y a los 40 días ya normal con el alta cardiológica y seguimiento por clínica médica. Acá están un poco todos los estudios que fui nombrando como evidencia. Acá está la biopsia también de la piel. Para los que no son médicos, ¿qué es una arritmia? Este es el corazón, ¿no? Acá vemos arriba dos cavidades más chiquitas que son las aurículas y abajo dos cavidades más grandes que son los ventrículos. Estas se llaman aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda, y en la aurícula derecha, acá en este redondel amarillo, es el nodo sinusal, es el marcapaso natural del corazón. Cuando en este nodo se hace el estímulo eléctrico que viaja a través de la aurícula, llega al nodo aurículo-ventricular y de ahí se irradia por el haz de His. Todo esto es conducción eléctrica, o sea, se dispara del nodo sinusal, que es único, es el marcapaso, llega al nodo aurículo-ventricular que lo retarda un poquito para que se terminen de contraer primero las aurículas y después el estímulo eléctrico va por el haz de His y ahí después ahí se contrae los ventrículos. Entonces el corazón tiene una función de bomba, pero también tiene esta función eléctrica. Mi bomba cardíaca estaba bien, me había hecho el ecoestrés en diciembre, 3 meses antes, y estaba perfecta. Y creo que esto también hizo que yo estuviera bien, no me pusiera peor. Pero mi problema era eléctrico. Esta aurícula generaba 18.400 latidos. Estaba enloquecida mi aurícula, ¿de acuerdo? Em, y acá vemos el trazo, cuando vemos un electrocardiograma, es el trazo de esta electricidad del corazón. Entonces, la conducción eléctrica del corazón viene del nodo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón, genera el impulso eléctrico que inicia el latido. El nodo aurículo-ventricular retrasa brevemente el impulso para permitir que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Y el haz de His es el que distribuye el impulso a los ventrículos para que se contraigan y bombeen la sangre. Entonces, desde la medicina, la arritmia es una alteración de la conducción eléctrica del corazón, que tiene varias causas, pueden ser orgánicas, hormonales, farmacológicas, emocionales. El estrés, el miedo, la ansiedad y los traumas emocionales pueden ser precipitantes o agravantes de las arritmias. En mi caso, podemos pensar el fármaco, si el analgésico tuvo algo que ver, y el emocional, el estrés, alto estrés. Pero desde lo que más me importa señalarles acá es la mirada integradora. Por eso esto lo estamos viendo desde la medicina integral y también lo estamos viendo desde la psicología ontológica, que es absolutamente integral. Desde una mirada integradora, la arritmia, además es un síntoma simbólico que muestra un desajuste profundo entre el ritmo interno del alma y el ritmo que estamos sosteniendo en la vida. Es un llamado del cuerpo para volver al centro, a nuestra verdad, a nuestro tempo sagrado. Entonces, el comienzo del camino. Una vez que me dan el alta y que me dicen que me tengo que hacer la intervención o tratamiento farmacológico crónico, ahí de vuelta, parto de una fibrilación auricular sin entender por qué, en mi cabeza de ese momento, sin entender por qué, arritmias supraventriculares de alta descarga, sí tenía una descoordinación eléctrica, pero también existencial. El corazón es un órgano físico, energético y espiritual. Todo nuestro organismo tenemos un cuerpo físico, pero cada uno de nuestros tejidos, cada uno de nuestros órganos también es energético y también es espiritual. Necesitaba encontrar una comprensión ontológica e integral a esta experiencia que estaba teniendo. Entonces vuelvo a mi aquí y ahora de ese momento, mi experiencia personal.
qué me estaba pasando, cuál era mi vivencia en ese momento a las 5 o 6 de la tarde, sentada en el consultorio, para que de golpe mi corazón hiciera tal batifondo. Yo acababa de realizar mi última mudanza de Brasil a Buenos Aires. Había vivido en Brasil casi 4 años desde la pandemia con mi hija. Mi hija mayor vive en Brasil y cuando regresaba a mi casa, ya no era mi casa porque era la casa de mi hijo, entonces estaba en este tránsito de dejar a mi hija, venirme de Brasil, que es un lugar que amo, como amo Argentina, eh, volver a mi casa, pero ya mis lugares no eran mis lugares. Me aparece este diagnóstico de carcinoma escamoso bien diferenciado en la nariz, porque bueno, durante 4 años yo hacía mis caminatas sin protector solar por la playa todo el tiempo. Este ambiente médico que yo llamo de suma excelente médicamente, técnicamente, pero éramos un número durante 3 meses por este tema de la nariz, la intervención quirúrgica 2 semanas antes de este episodio, tal vez la medicación desencadenante. Eh, También estaba muy preocupada por una situación de salud de mi hermano. En esta sociedad había un grupo hermoso de colegas que estaban viajando a Perú para una experiencia de retiro en una comunidad indígena y eso implicó reuniones, pero también yo me siento responsable de todo lo que ocurre en la sociedad. Tenía mi consultorio completo con sobreturnos, alta carga de trabajo. Esta era el mes de marzo, habían empezado las clases en mi escuela, en la escuela de psicoterapia ontológica, o sea que tenía una buena carga de estrés y además solía tomar mucho café. Entonces la médica se convierte en paciente. Era muy importante para mí poder ahora volver a mi centro, a mi humanidad. ¿Qué, qué era lo que yo me estaba haciendo para enfermarme de esa manera? Y cada vez que tengo que volver a mí, o cada vez que tengo que buscar mi centro, yo lo encuentro en el Señor Jesús. Cada uno puede tener su propia referencia. Cuando yo hable de Jesús, quien tiene otro sistema de creencias, por favor piense en su idea de Dios, su idea de lo divino, su idea de lo espiritual, porque bueno, en mi caso era, como hicimos al comienzo de la charla, inspirar y soltar todo lo que no tenía que ver conmigo en ese momento. Soltar todo aquello que no me sumara para mi integración. Y este fue el comienzo del camino. Volver a mi corazón, al templo del ser, que estaba con un desorden eléctrico, y volver al Maestro Jesús. Y tratar de empezar a entender el síntoma como mensaje. Un síntoma no es una enfermedad, un síntoma es un aviso del cuerpo que algo no está bien. Cuando un organismo está bien, no duele, no tiene síntomas, funciona perfectamente. Entonces acá, ¿qué mensaje me estaba dando mi síntoma? ¿Qué parte de mi vida estaba fuera de ritmo? ¿Qué mensaje traía este desorden para mi conciencia? Necesitaba imperiosamente volver a mi coherencia, cuerpo, mente, corazón, alma, estilo de vida. ¿Qué me decía la arritmia? Desde lo médico, era la alteración en la conducción eléctrica cardíaca. El cuerpo habla cuando el alma no puede más con el desajuste. Desde lo psíquico, un desajuste entre el ritmo de la vida impuesto, todos los debo, y el ritmo de mi alma, lo que sí podía. Y desde lo espiritual, un llamado del espíritu para volver al centro, al ritmo sagrado. Y ahí yo sabía que tenía un mes de tiempo, era lo que había negociado con el especialista, y a los 2 días de haber visto al especialista al comienzo, espontáneamente empiezo a tener la visión de Jesús en mi corazón. No una visualización, no era algo que yo lo hacía por mi voluntad. Es como que yo percibía en mi corazón
a Jesús orando. Entonces aquí voy a los principios de la psicología ontológica. Estos son principios, tenemos, la psicología ontológica tiene 21 principios muy hermosos. Acá cito estos que tienen que ver con este proceso de sanación. Primero, confiar o tener fe en la inteligencia infinita. Entonces, el primer punto para cualquier sanación es saber que hay una inteligencia que uno la podemos llamar Dios, o es la inteligencia creadora que ha creado todo lo que existe, la perfección del universo, la perfección de cualquier organismo, la perfección de cualquier flor. Entonces, confianza en esa inteligencia infinita. Segundo, aceptar la vivencia como el mayor aprendizaje. Entonces, esto que me pasaba era para aprender. Algo no había, no está, siendo yo la creadora de la psicología ontológica, me cargué de estrés sin mantener estos principios. Aceptar la vivencia como el mayor aprendizaje. Priorizar la coherencia, cuerpo, psique, espíritu. Respirar y escuchar a mi corazón, escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la sabiduría de más de 7 millones de años que de todos de toda la sabiduría corporal heredada filogenéticamente y ontogenéticamente. Entonces, escuchar esa sabiduría de nuestro cuerpo y de nuestro corazón. Y volví a practicar diariamente, porque siempre que no tengo tiempo, que muchos pacientes, que las reuniones, sistemáticamente, o sea, esto está en mis rutinas diarias, pero muchas veces lo hago cada 2, 3 días, volver a la oración rigurosa, la oración de silencio, la oración del corazón, con el agregado que además tenía la visión de Jesús en mi corazón. Le cito acá 4 condiciones que cita Joe Dispenza en los casos de curaciones espontáneas que él asistió. Para quien no lo conoce, Joe Dispenza hace talleres multitudinarios, por las descripciones que hay son maravillosos, eh, en las cuales muchas personas que van con diferentes problemas orgánicos, bueno, salen sanados o curados. Y él resumió estos 4 puntos de la mayoría de estas personas que coinciden con lo que acabamos de ver recién de psicología ontológica. Primero, creer en una inteligencia interior que se ocupa del equilibrio, la reparación y la regeneración del cuerpo. Dice Joe Dispensa, el poder que creó el cuerpo sana el cuerpo. Segundo, asumir la responsabilidad por la propia salud, acción consciente. O sea, somos responsables de nuestro estado de salud como de nuestro estado de enfermedad, ir adquiriendo responsabilidad y salir de ser pasivos. O sea, el paciente pasivo que no sabe, sí, nos informamos y nos vamos haciendo responsables. En tercer lugar, focalizar la atención en quienes querían ser en su nueva vida. Él dice, un nuevo yo conduce a una nueva realidad. Obviamente, en el caso de estas pacientes, quien no podía caminar, visualizándose en imágenes caminando, o quienes tenían dolores o patologías, visualizándose sanados. Y el cuarto punto, que esto lo observaba en la meditación, que es la pérdida de noción del espacio-tiempo, que esto también en la psicología ontológica sabemos que cuando entramos en nuestro corazón profundo, en la dimensión del ser, el espacio y el tiempo desaparecen y entramos en el tiempo del ser, que es la eternidad, el eterno presente. Decimos en psicoterapia ontológica, la capacidad espiritual de tomar decisiones desde el estado de autoconciencia es lo que permite al ser humano la posibilidad de co-crearse constantemente, y también al paciente asumir un rol activo en el proceso de su enfermedad y así activar su poder autocurativo. Entonces, esta fue la presentación del caso y ahora vamos a entrar en el proceso de sanación, en esto que comencé después de que el especialista me dio las posibilidades terapéuticas, y que yo sabía que tenía un mes de tiempo y que me llevó a las 2 semanas ya no sentir casi síntomas.
El cuadrito que ven arriba tiene que ver con lo que es el ser humano, ¿no? La concepción en la medicina, en la medicina, perdón, en la psicología ontológica, entendemos que el ser humano tiene tres dimensiones: una dimensión física, una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. La medicina científica se ocupa de la dimensión física, o sea, de esto de acá, y algunos profesionales incluyen, bueno, sí, hay una psique que puede incluir, cuando sabemos que las tres dimensiones van integradas. ¿Por qué les muestro esto? Porque en realidad la medicina opera desde esta dimensión, un poquito esta, y niega el espíritu. Pero si vamos a hablar de un proceso de sanación, el camino es al revés. Partimos desde el espíritu porque el que sana es el espíritu, es la divinidad, es el alma. O todos los que están acá piensen, su alma está tullida, su alma está enferma. No, el alma es el diseño perfecto que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Entonces, el camino de sanación es al revés, desde la dimensión espiritual a la psíquica y a la física. Entonces, el primer punto es la conexión consciente, que esto lo hacemos en estado de meditación, de oración de silencio, por eso me comprometí diariamente con mi oración de silencio. La conexión consciente con la idea de Dios que cada uno tiene, que es ahí donde reside el diseño perfecto de cada uno de nosotros. Esto es más, esto es un hábito en mi vida. Yo hace décadas que ya vengo muy comprometida en esta conexión, que esto se alimenta. También por eso doy el taller de sanación gratuito como servicio, para poder guiar y ayudar a otros a ir logrando esta conexión con la inteligencia divina, la inteligencia infinita, que es la fuente de todos los bienes y de todos los dones. Desde esta conexión, el segundo paso es trabajar con nuestra mente, pero no con la mente consciente, sino con la mente subconsciente. Porque la mente consciente, perfecto, lo tengo acá conectado con el poder sanador. Pero la enfermedad está en el cuerpo y nuestro cuerpo tiene que ver con la mente subconsciente. Es acá donde apliqué técnicas de curación simbólica que ahora se las voy a comentar. Y también a nivel corporal, a generar hábitos en el día que aumentaran la energía, hábitos saludables y vivir en presencia. En mi caso particular, que también ahora les voy a comentar, hábitos diarios que aumentaran mi energía vital tenían que ver con la respiración en coherencia, la respiración cuadrada, que ahora les voy a comentar más. Hábitos saludables, por supuesto, dejé el alcohol, dejé el café, empecé a ajustar mejor mi alimentación, muy buena hidratación, también actividad física, no al comienzo, pasado todo el riesgo, ahí me comprometí, porque antes también siempre todas las obligaciones primero y la actividad física quedaba para, bueno, cuando pueda, ¿no? Y vivir en presencia. Esto yo se los comento, ya no lo uso porque ya está incorporado en mí, pero durante varios años yo me ponía un anunciador en mi celular que cada hora me daba un sonido y ahí yo recordaba volver a estar centrada en mi corazón, vivir en presencia. Entonces, el primer punto, que es la conexión consciente con la inteligencia finita, tiene que ver con la fe, la confianza absoluta en un poder superior. En mi caso fue la oración de silencio diaria, la visión de Jesús en mi corazón y vivir en presencia. La curación simbólica que apuntó a mi subconsciente. El subconsciente tiene un lenguaje de imágenes y símbolos. Obviamente están los programas mentales, también tiene pensamientos, pero como programas. Y para los programas mentales son otras técnicas. Como yo necesitaba trabajar específicamente con mi corazón, utilicé imágenes. Entonces, ¿qué utilicé yo? Obviamente hay que tener noción de cómo funciona el organismo. Volvamos a la aurícula derecha. La que estaba muy fuera de orden era mi aurícula derecha. Me había dicho el especialista que también
generalmente son donde está la vena cava, ¿no? La vena cava superior, la inferior, donde desemboca la vena cava, ese terreno de la pared de la aurícula suele ser la que genera muchos disparos de latidos aberrantes. Entonces, que empecé acá sí a trabajar con visualización, por eso recién le hablé de la visión. La visión fue espontánea. Para mí fue una gracia, fue un regalo del cielo, ¿no? La visión de Jesús en mi corazón. En este trabajo, no, fue mi trabajo de visualización volitiva. Yo visualizaba mi nodo sinusal, el nodo sinusal bien en energía dorada y que todos los latidos solamente salían de este nodo y repitiendo el nombre de Jesús, el sagrado nombre de Jesús. A su vez también visualizaba el resto de la pared de la aurícula teñido en un color azul más oscuro, no conseguí más oscuro para poner acá, pero un azul más oscuro, el color azul habitualmente sedante, ¿eh? Va sedando, no es como un color energizante como un rojo, un naranja, ¿no? Entonces, sí, el amarillo estaba en el nodo sinusal y las paredes de la aurícula las iba sedando con el color azul. Esta fue la curación simbólica que fui aplicando. Entonces, mi camino de sanación, ¿cuál fue? Alinearme con el poder superior, la oración de Jesús diaria, en silencio, la curación simbólica, la visualización e imaginería del ritmo sinusal y la sedación de la pared de la aurícula con color azul, y en el diario vivir algunos elementos epigenéticos. Hoy está muy demostrado cómo todo lo que pasa a nuestro alrededor, nuestro ambiente, lo que comemos, lo que descansamos o no descansamos, lo que escuchamos, todo esto va haciendo que los genes se expresen o no se expresen. Por eso es muy importante ir eligiendo nuestra alimentación, nuestra hidratación, nuestros ritmos de sueño y vigilia, las personas con las que estamos, las palabras que utilizamos, principalmente cómo nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, en mi caso, busqué drásticamente reducir el estrés, no di más sobreturnos, fui reduciendo mis horas de consultorio, practiqué diariamente la respiración en coherencia, la respiración cuadrada abdominal, que esto es una respiración profunda abdominal, manteniendo un ritmo profundo y constante. Eliminé el café y el alcohol, que cuando hay arritmias no hay que tomar café y no hay que tomar alcohol. Ajusté mejor mi dieta y al mes comencé a hacer actividad física regular, no al comienzo. Así sí hacía posturas de yoga, pero no actividad física porque también tenía un poquito de miedo, ¿de acuerdo? Bueno, y con este plan que les acabo de mostrar fue que me curé y dejé la medicación y hasta ahora no tuve de vuelta complicaciones. Pero vamos a ir a la ciencia ahora, porque uno podría decir, sí, me curé, Dios me curó, por supuesto, es maravilloso, empecé a tener buenos hábitos, pero vamos a ver los fundamentos científicos para ver que sí hay que hacer este tipo de cosas. En principio, la coherencia cardíaca es el primer fundamento que les voy a citar. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo, practicaba respiración cuadrada y respiración en coherencia, miren ahí abajo dice técnica de coherencia rápida. Esto fue desarrollado por el Instituto Hermat en California, que se encarga de estudiar muy seriamente la función del corazón, la conexión corazón-cerebro, y ellos recomiendan el paso uno, enfoque cardíaco, o sea, la mente en el corazón. Cuando respiro, observar con los ojos de mi mente el corazón, eh, o si estoy meditando también, meditar enfocándonos en el corazón. El segundo paso, la respiración centrada en el corazón. Inhalar contando hasta 5, pero inhalar como que inhalo desde el corazón y exhalo también desde el corazón. Y el tercer elemento es sentir sentimientos de gratitud, compasión y amor. Esta es la respiración de coherencia. ¿Y ellos qué dicen?
La coherencia cardíaca es un estado fisiológico en el que el ritmo cardíaco es armónico y eficiente y se sincroniza con otros sistemas corporales. Se puede inducir conscientemente con técnicas simples de respiración, gratitud y compasión. Aumenta la coherencia cardiocerebral y la variabilidad cardíaca, que ambos son sinónimos de salud cardíaca y orgánica. Corazón, mente y emociones funcionan en armonía. La red nerviosa, ¿qué es lo que ocurre? La red nerviosa y la red nerviosa cardíaca entran en coherencia. Entonces, esa respiración profunda y consciente centrada en el corazón que practiqué y sigo practicando diariamente, por un lado está la coherencia psicofisiológica que recién les decía, que además de que el corazón empieza a estar coherente, ahora en un ratito les voy a comentar cómo el corazón con su gran campo electromagnético es el que va organizando los ritmos de los otros sistemas. Entonces, eh, se van sincronizando en un patrón ordenado con los latidos rítmicos del corazón, la respiración, la digestión, la respuesta inmune, la hormonal y la función cerebral. Todos se sincronizan en un estado muy saludable y de alto rendimiento. Mejora el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. También la teoría polivagal de Stephen Porges desarrolló una teoría donde él comenta que hay dos ramas del nervio vago. El nervio vago es un par craneal nervioso que conecta todos los vísceras y órganos importantes del cuerpo con el cerebro. Y hay una rama del nervio vago ventral y una dorsal. La rama dorsal se relaciona con el colapso, con el bloqueo, con la paralización, mientras que la rama ventral es la que se estimula cada vez que respiramos abdominalmente, o sea, una inhalación una o varias, mejor varias inhalaciones profundas, va estimulando el nervio vago ventral y eso genera automáticamente sentimientos de seguridad, promueve la conexión social y la regulación fisiológica. O sea que esta respiración que fui aplicando, tenemos estos fundamentos que dicen sí, va generando salud en el cuerpo. Tanto Hermat como la teoría polivagal fundamentan la idea de que la sanación del corazón no es solo farmacológico-mecánica, sino profundamente relacional, emocional, energética y espiritual. La práctica de la meditación centrada en el corazón, la escucha interior y la conexión con lo sagrado actúan como estímulos reguladores del sistema nervioso autónomo, devolviendo al ser su ritmo armónico y su poder de autoorganización. El corazón, y en realidad todo el organismo, es un órgano físico, energético y espiritual. Y voy a expandir un poquito esto. O sea, el corazón es un órgano físico. Recién hablamos de la función de bomba y de la función eléctrica, pero también desde hace una década, un poco más de una década, se ha descubierto que el corazón tiene su propio sistema nervioso con 40.000 neuronas sensoriales. El corazón es inteligente. ¿Vieron cuando tenemos una intuición, una corazonada? El corazón sabe algo antes que la propia neocorteza cerebral. Y esto tiene que ver con estas 40.000 neuronas inteligentes. Obviamente el corazón no piensa como nuestra mente del cráneo, nuestro cerebro. Piensa con la intuición, piensa con la sabiduría del corazón. El corazón procesa información y se comunica con el cerebro a través del nervio vago y señales electromagnéticas. Pero dijimos que también el corazón es un órgano energético y espiritual. Veamos primero lo energético. La neurocardiología, también del Instituto Hermat, dice que el corazón emite un campo electromagnético 100 veces más potente que el del cerebro. O sea, el campo electromagnético del cerebro, que esto es lo que se miden, de acuerdo cuando medimos, por ejemplo, o sea, siempre que hay una corriente eléctrica y una actividad mecánica, se produce una corriente, un campo electromagnético. Y nuestro corazón tiene una corriente eléctrica y la actividad de bomba del corazón hace que el campo electromagnético sea
tanto más grande que el del cerebro. Y este campo cambia con las emociones, cuando sentimos amor, fe en la inteligencia superior, gratitud, paz. El corazón entra en un estado coherente que beneficia al cerebro, beneficia las emociones, las relaciones y todo el organismo. Entonces, también la biofísica cuántica nos habla de el corazón como órgano energético. La biofísica clásica estudia los sistemas biológicos de forma macroscópica, como recién cité, ¿de acuerdo? Que el corazón es un órgano eléctrico, es un órgano dinámico, una bomba, produce un campo electromagnético, pero veamos qué nos dice la biofísica cuántica. La biofísica cuántica es aplicar los principios de la física cuántica para entender procesos biológicos a nivel molecular y subatómico. Nuestro organismo, o sea, nuestro corazón, pero cada uno de nuestros órganos y vísceras están compuestos por tejidos. Y esos tejidos están compuestos por células. Estoy hablando de cada uno de ustedes, ¿no? Ahí donde están. Sus tejidos, sus órganos, sus vísceras están compuestos por células. Y cada una de sus células están compuestas por moléculas. Y cada una de las moléculas están compuestas por átomos y cada uno de esos átomos están compuestos por partículas subatómicas. Y entendamos que esos átomos son los mismos que están en toda la creación. Y las partículas subatómicas son los más conocidos, el protón, el electrón, el neutrón, pero también dentro del núcleo se han encontrado un montón de otras partículas como los quarks. Y si vamos más profundo todavía, hoy se ve que el 99,99% del átomo es vacío, es campo. Y las partículas subatómicas no son bolitas, no son pelotitas, no son objetos, son excitaciones de ese campo, que es llamado campo de punto cero o vacío cuántico, que es desde donde emerge y fluctúa la energía a nivel fundamental. O sea, podemos entender que la materia, toda la materia, nuestro cuerpo, nuestro corazón, la mesa, nuestro perrito, un árbol, una planta, es energía organizada con un diseño inteligente para esa función. Según la biofísica cuántica, lo que compone nuestro cuerpo y toda la realidad son partículas y campos. En realidad las partículas son excitaciones o vibraciones de sus respectivos campos. En realidad, volviendo al organismo, cada célula tiene su propio campo, cada órgano tiene su propia frecuencia de vibración. El universo es un conjunto de campos cuánticos interconectados que vibran en armonía. La materia es energía organizada. Según Schrödinger, la materia es espacio organizado por campos de energía. Nuestra biología y toda la realidad es energía en diferentes grados de organización. Cada órgano genera campos eléctricos y magnéticos y la coherencia de estos campos definen la salud. O sea, si estos campos están en coherencia, estamos sanos. Y si estos campos están incoherentes, es cuando empezamos a enfermarnos. Entonces, el corazón es un órgano energético. En realidad, toda la vida funciona por pulsos energéticos, por ritmos, la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, la presión arterial, las ondas cerebrales. Nuestro cuerpo es un entramado dinámico de campos energéticos, eléctricos, magnéticos, cuánticos e informacionales, organizados en forma biológica. Podemos entender la salud cuando en nuestra biología el campo está ordenado y la enfermedad cuando el campo está desorganizado. Y el corazón es el gran organizador energético. Acá vemos diagramado el campo electromagnético del corazón. O sea, recién les acabo de decir que cada órgano, cada víscera, cada célula tiene su propio campo electromagnético, pero este pulso del corazón, este gran campo electromagnético, es el que hace que todo esté en sincronía y ordenado. El corazón es el gran organizador energético. Y desde la biofísica cuántica, ¿qué pasa con la mente?
La mente, de ahí que yo le hablaba de, lo dice Hermart en los ejercicios de coherencia, enfocar la mente en el corazón. Y yo también practicaba la oración de Jesús enfocando mi mente en el corazón. ¿Qué es la mente? Para la biofísica cuántica, funcionaría como el modulador cuántico que afecta o perturba el orden frecuencial de esos sistemas. Según la biofísica cuántica, cuando hay coherencia mente, corazón, cuerpo, se llama interferencia constructiva. O sea, todas las ondas interfieren, pero para bien, constructivamente. La energía se amplifica, el sistema se ordena y se genera coherencia. Y cuando esto ocurre, todas las células trabajan en sincronía, el corazón y el cerebro entran en coherencia, la respiración regula el sistema nervioso y el organismo entra en estado de salud. Pero también, según la biofísica cuántica, cuando falta la coherencia mente, corazón, cuerpo, ocurre lo que se llama interferencia destructiva. La energía se debilita, el sistema pierde orden, aparece ruido, conflicto vibratorio. Y esto ocurre en los siguientes estrados: en el estrés crónico, en el trauma emocional, en la inflamación crónica, en la fatiga energética y en la ansiedad. Entonces, vimos cómo el corazón es un órgano material, hay que cuidarlo materialmente, que también es energético y lo cuidamos energéticamente con la respiración centrada en el corazón. Pero también el corazón es un órgano espiritual, es el órgano, en todas las tradiciones de sabiduría, el corazón es el templo del organismo. ¿Eh? Y acá es el corazón como maestro. Nos permite ir intuyendo, sintiendo nuestro ritmo personal, nuestro ritmo sagrado. El corazón como órgano espiritual. En muchas culturas o tradiciones de sabiduría, el corazón es considerado sede del alma. En el sufismo es el órgano de percepción espiritual. En la medicina china, el Shen, espíritu, habita en el corazón. En el cristianismo místico es el lugar donde Dios habita. En el yoga, el Anahata Chakra, que es el centro del amor incondicional y la compasión. Entonces, la meditación centrada en el corazón, fundamentos científicos para esto. ¿Por qué? Porque muy probablemente esta meditación fue un gran elemento para mi sanación, porque estimula en el nervio vago, como habíamos visto, la rama ventral, según Porges, favoreciendo un estado de seguridad y regulación. Promueve la coherencia cardíaca, cardíaca cerebral, y mejora la variabilidad cardíaca. Y favorece la liberación de oxitocina y reduce el cortisol. Y también el fundamento espiritual de por qué hacer la meditación centrada en el corazón, porque silenciamos la mente, abrimos el corazón y nos permite escuchar la voz profunda del alma. Facilita una vivencia directa de lo que en el cristianismo místico se llama la presencia divina en el corazón. Y ya para ir cerrando, estos son sugerencias de hábitos que participan en la expresión saludable de genes. Que estos nos apoyamos en la epigenética, que es una ciencia muy nueva, pero que nos afirma cómo el estilo de vida influye en si se van a activar genes que nos enferman o genes que nos mantienen sanos. Habitar el cuerpo y el presente, escuchar nuestro cuerpo, escuchar, en mi caso, mi corazón. La respiración en coherencia, mente, corazón. Respetar el ritmo del sueño. En realidad tenemos muchos ritmos circadianos, pero el ritmo del sueño es el que organiza los ritmos circadianos de las hormonas, de los neuropépticos, de todos los otros ritmos de nuestro cuerpo. Entonces, respetar nuestro ritmo de sueño en cantidad y en calidad. Actividad física, pero como movimientos corporales naturales, amando nuestro cuerpo, queriendo nuestro cuerpo. Buscar siempre un entorno humanístico, un entorno respetuoso, ser respetuosos y amables, y buscar personas respetuosas y amables
que estén con nosotros. Alimentación nutritiva, en mi caso fue dejar el café y el alcohol, y vínculos sociales nutritivos y poder vivir con sentido, con propósito y con valores. Y ya estamos terminando. Gracias por haberme escuchado. Cada uno llegó con su propio ritmo, con su historia, y juntos intentamos sintonizar un pulso más armónico, más esencial, más sagrado. Cuando el corazón encuentra su verdadero ritmo, toda la vida danza con él. No se trata de volver al viejo compás, sino de fluir en el pulso sagrado del ser. Bueno, y muchísimas gracias. Bueno, hasta acá la presentación. Ahora vamos a hacer eh, el intercambio entre todos o espacio para preguntas. ¿Eh?